Hoy es un día histórico y me conmueve mucho poder estar aquí en el día de hoy celebrando y adorando al Señor junto a ustedes. Y esto es como un sueño hecho realidad. Hace 2 años aproximadamente, mi esposa y yo nos fuimos a Miami y, hermanos, de verdad, sinceramente, jamás en mis pensamientos humanos yo hubiera pensado estar donde estamos como iglesia. Y le damos gracias a Dios por su fidelidad y por su provisión en medio de este proceso. Y recordamos, hermanos, que aquí ninguno de nosotros ha aportado nada. Todo lo que ha pasado aquí es por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Y el pasaje que leímos es largo, así que tengan paciencia. Estaremos por lo menos unas 2 horas aquí hoy predicando. No, hermano, es broma. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por darnos el privilegio de como iglesia hoy adorarte con libertad. Ahora te pedimos, Señor, que tú apliques tu palabra a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Que tú obres por medio de ella y salgamos edificados, animados, exhortados, Padre, por medio de ella. Padre, si hay alguien que no te conoce aquí en el día de hoy, que tu palabra cale en lo más profundo de su corazón y venga hoy en arrepentimiento a tus pies. Úsame, Padre, en medio de mi debilidad, en medio de mi incapacidad, dame el poder de tu Espíritu para predicar fielmente tu palabra, Señor. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y para los que no saben, hermanos, vamos a estar un tiempo donde le llamamos soft launch. Es un tiempo como de preparación. Nuestro lanzamiento oficial, si el Señor lo permite, es en marzo 5, pero queríamos comenzar en enero, porque queremos preparar nuestro corazón para lo que viene. Y los pastores hemos decidido comenzar esta plantación predicando sobre los valores principales de la iglesia. Los valores principales de la iglesia. Y son 5. Y el primero de ellos es el Evangelio. Y hoy queremos predicar sobre el Evangelio. ¿Y por qué Génesis? Bueno, vamos a verlo ahora. Pero los primeros 5 sermones, si el Señor lo permite, estaremos enfocados en eso. En los 5 valores esenciales de lo que es Iglesia Comunidad Bíblica. Y nosotros vivimos en un mundo que está completamente en caos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no hay que estudiar mucho para saber eso. Si usted prende las noticias, rápidamente se va a dar cuenta de eso. Padres matando a hijos, hijos matando a padres, esposos matando a esposas y viceversa. Vemos una alta criminalidad, vemos hijos siendo abandonados, millones de niños siendo abortados, aquí en Estados Unidos. Mujeres casándose con mujeres, hombres casándose con hombres. Y aclaro, no odiamos aquí a los homosexuales, porque el pecado de la homosexualidad es igual que el mío de la mentira. Pero no es lo que Dios ha establecido. Vivimos en un mundo en caos, completamente. Un mundo que está patas arriba. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Pero cuando nosotros vemos ese mundo en caos, la pregunta natural que nosotros nos hacemos y muchas personas se hace es, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Pero la pregunta que realmente, hermanos, y visita que estás aquí, que debemos hacernos es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No qué está pasando, sino ¿qué ha pasado? Yo no sé si a usted le pasa, pero
yo, por la gracia de Dios, sé un poco de mecánica, y cuando alguien me lleva un auto con un fallo, yo sí observo los síntomas presentes, pero busco la causa. ¿Qué pasó para que ese auto estuviera con la falla que está en el presente? Igual cuando usted va al médico. Usted va al médico con el azúcar alta, con la presión alta o con cualquier síntoma, y los médicos hacen un historial a ver qué pasó. Te preguntan si tus padres padecen de la diabetes, te preguntan qué has comido y un sinnúmero de preguntas. ¿Por qué? Porque quieren ir a la causa real del problema. Quieren ir a la solución del problema. Y eso es lo que queremos hacer hoy, hermanos. En el pasaje de hoy nosotros queremos ver qué pasó en el principio del mundo para que estuviéramos hoy en el caos que estamos. ¿Qué ha pasado? Y esto es lo que me lleva al tema del sermón de hoy, que es la única esperanza para un mundo en caos. Repito, la única esperanza para un mundo en caos. Y si usted quiere tener como una idea central o una frase que quiera llevarse hoy como mi argumento, lo que yo quiero defender hoy mientras predico es que Cristo es la única esperanza del mundo que está en caos por causa del pecado. Repito, Cristo es la única esperanza del mundo que está en caos por causa del pecado. Y lo estaremos viendo en 3 puntos, hermanos. 3 puntos veremos en el sermón de hoy. El primero es el mundo perfecto antes del pecado. El mundo perfecto antes del pecado. El segundo punto que estaremos viendo es el pecado del hombre, la causa del caos del mundo. Y el tercer y último punto que veremos es la respuesta de Dios ante el pecado. Vayamos al primer punto, hermanos. El mundo perfecto antes del pecado. Y cuando nosotros vemos la Biblia y comenzamos a leer en Génesis, vemos que Dios creó todo. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que describe el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vemos a Dios 7 veces decir que lo que Él había creado era bueno. Era bueno. Y al final del capítulo 1, los versículos 29 al 31, dice, también le dijo Dios, miren, le dice a Adán y Eva, miren, yo les he dado a ustedes toda planta, le he dado toda tierra, le he dado todo árbol que tiene fruto y da semilla, le he dado todo animal de la tierra, toda ave de los cielos, todo lo que se mueve en la tierra, toda la planta verde para alimento. Y Dios dice en el versículo 31 que todo era bueno. Y ahora no era bueno, sino era bueno en gran manera. Hermanos, Dios está haciendo un énfasis en Génesis de la creación que era buena. Y esto quita la idea de muchas personas de que Dios es un Dios que no quiere que disfrutemos del placer. Aclaro, esto quita la idea de muchas personas de que Dios no quiere que nosotros gocemos, nos deleitemos y disfrutemos de lo que Él ha creado. Algunos piensan que porque somos cristianos somos aburridos, que no podemos disfrutar de nada, y eso es una gran mentira. Dios ha creado todo, hermano, primeramente para que nosotros vivamos para su gloria. Pero también Él quiere que Él está interesado en nuestro bienestar, en nuestro deleite, en nuestro gozo. Él quiere, hermanos, y Él es el que nos ha dado la capacidad de deleitarnos, de gozarnos, de palpar la creación que Él ha hecho. Escuche esto, hermano. Pensar que Dios no está interesado por nuestro deleite, nuestro gozo y bienestar en este mundo es distorsionar el carácter de Dios. Pensar que Dios no quiere que nosotros disfrutemos y nos deleitemos en su creación es distorsionar su carácter.
El hecho de que seamos cristianos, hermanos, no significa que nosotros tenemos que estar en una burbuja, encerrado, apartado de todo lo que Dios ha creado. Y aclaro, no estoy diciendo que vivamos desenfrenadamente como viven los del mundo. Pero de todo lo que Dios ha creado es bueno, hermanos, tenemos que disfrutarlo. Dios nos creó para que nos deleitemos en su creación. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 2, del verso 4 al 25. Ahora, después del capítulo 1, el autor Moisés comienza a hacer un énfasis a partir del versículo 4 en el capítulo 2 de la creación específicamente del hombre. Específicamente del hombre. Y vemos algunas cosas que estaban pasando. Dice que Dios creó al hombre, le dio soplo de vida, lo hizo un ser viviente. Y luego, ¿qué hizo Dios? Creó que un huerto. Un huerto. Pero no solo lo puso ahí, sino que también preparó un huerto para que el hombre lo labrara y disfrutara de él. Una vez más, hermanos, vemos el carácter de Dios interesado en nuestro gozo y en nuestro deleite. Hermanos, si tú eres cristiano, gózate y deleítate en la salvación que Dios te ha dado y en lo que Él ha creado, pero hazlo para la gloria del Señor. Y vemos algunas características que tenía el mundo perfecto antes del pecado. Y si nosotros vamos al versículo 4 al 8 en el capítulo 2, vemos que lo primero que vemos es que la creación tenía una buena relación con el hombre. Para el hombre no era una carga el trabajo. Dios le había dicho, te pongo en el huerto para que labres y gobiernes todo, pero no era una carga como el trabajo lo es hoy. Yo no sé si hay un hombre aquí que le guste el trabajo. A mí me gusta, pero es una carga, hermano. Es una carga. Pero en el mundo perfecto, antes del pecado, vemos ahí que había una buena relación entre el hombre y la creación. Lo otro que vemos en el versículo 15 del capítulo 2 es que el hombre, y esto es lo más importante de este capítulo, es que el hombre y Dios tenían una relación perfecta, sin pecado. Vemos a Dios hablando con el hombre en el huerto, vemos a Dios paseándose en el huerto, vemos una relación pura entre el hombre y Dios. Otra cosa que vemos del verso 16 y 17 del capítulo 2 es que en el mundo perfecto, antes del pecado, habían reglas. Habían reglas. Versículos 16 y 17 dice el Señor, y el Señor Dios ordenó al hombre, le dijo, mira, de todo lo que hay aquí, de todo árbol, puedes comer. O sea, disfruta de todo lo que hay aquí. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que comas, ciertamente morirás. Y aquí hay unas reglas establecidas por Dios en el huerto. Sin embargo, las reglas que Dios le da al hombre no eran para impedirle disfrutar, no eran para impedir su deleite, no eran para impedir su gozo, sino para protegerlos, para que no murieran. Hermano, el carácter de Dios es que nosotros nos disfrutemos y vivamos para su gloria. Y esto trae una gran enseñanza, hermanos. Los mandamientos de Dios no son para quitarnos el gozo, no son para entristecernos, sino para cuidarnos. Porque encontramos gozo y deleite cuando los guardamos, hermanos. Por eso el salmista en el Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y el destilar panal. Hermano, cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, no es para sentirnos mal, no es para que
estemos en el piso, es para que nos deleitemos y nos gocemos en Él. Y porque Él quiere guardarnos hasta el fin. Y solo guardamos los mandamientos aquellos que Dios ha regenerado y cambiado su corazón. En eso se define cristiano y no cristiano. El que ama a Dios y guarda sus mandamientos. También vemos en este mundo ideal que fue creado por Dios para que los hijos dejaran a sus padres, el versículo 24, y se unieran en matrimonio y fueran una sola carne. Y yo sé que aquí 2 o 3 padres me están mirando mal y están rogando y orando a Dios para que venga antes que la hija se case, pero bueno, no se preocupen, hermano. Es una broma. Pero había un problema en el mundo perfecto. Versículo 18. ¿Cuál era el problema que había? ¿Cuál era el problema que había? Dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea o una ayuda adecuada. Vemos ahí en el versículo 18 que Dios hace caer al hombre en un sueño, saca de la costilla de la mujer, crea a la mujer y Adán responde con estas palabras, con un poema diciendo esto, hermano. Esta ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada mi mujer, porque del hombre se toma. Y el pastor MacArthur, hablando de este pasaje, dice, el poema de Adán se centra en nombrar al deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. Qué bonito es, ¿verdad? ¿Cuántos se deleitan con sus esposas? Qué bueno que el hombre vio que no era bueno que estuviéramos solos. Y nos ha dado una ayuda idónea. Y vemos que ambos disfrutaban de una buena relación. Cada uno cumplía su rol. Vemos que ni el hombre era mayor, ni que la mujer era mayor, o viceversa. Ambos disfrutaban de la imagen perfecta de Dios y de la misma dignidad. No habían peleas, no estaban fajados, estaban disfrutando lo que Dios les había dado. Sin embargo, hermanos, vemos el rol de Dios establecido desde el principio de la creación. Aquí vemos a Dios estableciendo los roles del matrimonio desde el principio de la creación. Vemos a Adán siendo el líder y a Eva siendo su ayuda idónea. Y usted puede decir, pastor, pero ¿dónde usted ve eso? Eso no lo dice el pasaje. Bueno, cuando tú lees todo Génesis, puedes preguntarte, ¿de dónde lo ves, pastor? Bueno, ¿quién fue creado primero? ¿A quién Dios le dio la regla de la prohibición? ¿Quién tenía la responsabilidad de cuidar y advertir a Eva? Adán. Y veremos a Dios, veremos más adelante a quien cuando pasa lo que pasa, Dios va a pedirle cuentas. Hermanos, los roles dentro del matrimonio no es un invento nuevo, no es un capricho de los pastores. No, hermano. El orden establecido en el matrimonio es establecido por Dios desde el principio de la creación. Por tanto, mujeres, tu función es ser de ayuda idónea a tu esposo. Tus mujeres, tu función es ser de ayuda idónea a tu esposo, ayudarle a ser un mejor esposo, un mejor líder. ¿Y sabes qué? Cuando lo haces, estás reflejando la imagen de Dios y lo estás ayudando a cumplir sus funciones de líder. Y eso no te hace inferior. Eso no te hace inferior. Si hoy tú estás en tu casa renunciando a tu profesión porque quieres cuidar a tus hijos y educarlos bien, y te ha tocado quedarte y el mundo te dice, no, es que tú tienes que ser una emprendedora, gózate en el rol que Dios te ha dado. Gózate en el rol que Dios te ha dado. Hombres, estás llamados a amar, proveer, liderar, guiar y cuidar a tu esposa como vaso más frágil. Otra cosa que vemos en el pasaje, hermano, es el diseño de Dios para el matrimonio. Vemos que el matrimonio es específicamente entre un hombre y entre una mujer.
entre un hombre y entre una mujer. No creamos, hermanos, la mentira del mundo de que existe matrimonio entre hombre y hombre y con mujer y mujer. No importa lo que diga Netflix, no importa lo que diga Biden, no importa lo que diga Disney, no importa lo que diga la revista, es una mentira de Satanás, hermanos. Porque el matrimonio fue creado para disfrutarse y para deleitarse entre un hombre y una mujer. Este era el mundo perfecto. Había pecado. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿quiere vivir en este mundo? Probablemente todos gritarían con las dos manos, sí, 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 sí. Yo también. Pero eso es una mentira. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos vivir en un mundo sin reglas. Nosotros queremos vivir gobernando nuestra vida. Nosotros queremos ser los reyes de nuestra vida y no que Dios sea quien gobierne nuestra vida. El ser humano quiere definir hoy en día lo que es bueno y lo que es malo y no ir a la Biblia a definir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el mundo está en el caos que está. Y el capítulo 2 termina con una nota muy importante. El versículo 25 dice que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Esto evidencia una vez más la pureza, la inocencia, la paz que había en el principio. Ellos estaban contentos, satisfechos, con gozo, disfrutando y deleitándose en el servicio que estaban haciendo para el Señor. Pero la pregunta sigue. La pregunta sigue. ¿Qué fue lo que pasó en este mundo perfecto, en este mundo ideal, para que el mundo esté como esté hoy? Y eso es lo que me lleva al segundo punto de este sermón. El primer punto que vimos es el mundo perfecto antes de la creación, antes del pecado, perdón. Veamos en segundo lugar, el pecado, la causa del caos del mundo. El pecado, la causa del caos del mundo. En el huerto todo era perfecto. No había pecado, no había maldad, todo era pureza. Pero el pecado ya había tenido su origen. ¿Dónde? Antes de Génesis 13, en el mundo angelical. Si usted va a Isaías, o a primera Isaías 14, versos 2 y 15, o primera Juan 3, 8, el pecado tuvo origen en Lucifer, quien ahora le llamamos Satanás, quien queriendo ser igual a Dios, se rebeló y fue echado afuera. Y Satanás ahora quiere engañar a Adán y a Eva con la misma seducción que él fue seducido. Y si vamos al libro Apocalipsis, vemos que la serpiente de la cual comienza hablando el versículo 1 en el capítulo 3 no es nada más y nada menos que un símbolo de Satanás. Podemos ver en Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 22, cuando habla de la serpiente antigua, hablando de Satanás, y ahora describe el pasaje cómo era esta serpiente, cómo era, o cómo era Satanás. Era tan astuta que no fue directo a Adán. ¿A quién Dios le había dado el mandamiento de guardar el huerto? A Adán. Pero era tan astuta la serpiente que fue directo a Eva a distorsionar la verdad que Dios había establecido. Y fíjense, hermanos, y visita que está aquí, cómo comienza. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Mire cómo comienza la serpiente o Satanás. Dice, con que Dios le ha dicho, no comerán del mismo árbol del huerto. ¿Qué Dios le había dicho? De todo árbol pueden comer. De todo lo que está aquí, menos de uno. Del bien y el mal. Pero ahora comienza Satanás a distorsionar, a cambiar la versión, a darle un upgrade a lo que Dios había dicho. Y miren la respuesta de la mujer. La mujer fue afectada por esa distorsión.
Miren cómo responde el versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Hasta ahora va todo bien. Dice, del fruto del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto no podemos comer. Hasta ahora todo está bien. Pero miren lo que añade ella ahora. Dios ha dicho, no coman de él, hablando del árbol, ni lo toquen, para que no mueran. Dios no le había dicho que no lo tocaran. Dios le había dicho, no coman. No coman. Hermano, la duda de Satanás pone a Eva y trae efecto y comienza a distorsionarse ella misma en su mente. Y aquí aparece el primer acto legalista en la historia de la humanidad. Este fue el primer intento del hombre en añadirle más a la palabra de Dios, a lo que Dios manda y a lo que Dios estipula. Y así, que alguna similitud no es casualidad. Es el pecado entrando al corazón del hombre en este pasaje. La verdad de Dios siendo distorsionada. Pero miren cómo continúa la serpiente tratando de distorsionar la verdad, tratando con la mentira de atacar y engañar a Eva. Versículo 3. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no vas a morir. Mira, olvídate del cuento del Dios ese, que tú no vas a morir. ¿Sabes lo que va a pasar? Dice la serpiente, pues Dios sabe que el día que tú comas, se te abrirán los ojos. Y ustedes, tú y tu esposo, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, aquí comienza y vemos la primera batalla espiritual en la historia. Y esto es muy importante, saber cómo es la batalla espiritual. Hoy en día, hermanos, vemos a muchas iglesias, yo declaro, lo arrebato, lo decreto, lo ato. Mentiras de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque la batalla espiritual no se gana ni declarando, ni atando, ni decretando, ni nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque la batalla siempre ha sido por la verdad de la palabra de Dios. Nuestra batalla espiritual es por la verdad de Dios, por lo que Dios ha establecido en su palabra. Hermano, a Satanás no le importa cuántas veces usted declare, cuántas veces ate, cuántas veces declare y luego diga lo que quiera hacer. Porque nosotros los que estamos en Cristo no tenemos nada que arrebatarle a Satanás. Porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero hay algo en lo que sí Satanás está interesado. Y es en distorsionar la verdad que Dios ha establecido, cambiándola, quitándola y añadiéndole. Por eso vemos tantas herejías hoy en día en la iglesia. Por eso vemos tantos falsos maestros. Por eso vemos esos pillos, esos pastores pillos robándole el dinero del bolsillo a la gente. Por eso vemos falsos maestros, falsos milagros, falsas doctrinas en la iglesia. Porque eso es lo que quiere Satanás. A Satanás no le importa más nada, solo distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la verdad, hermano. Infalible, inerrante y suficiente. Nosotros no tenemos nada que inventarnos aquí, hermano. Nuestra batalla espiritual se gana con la palabra de Dios. Por eso Satanás no está contento cuando la iglesia se predica fielmente el Evangelio. Por eso Satanás no está contento cuando hacemos nuestros estudios bíblicos para hacer un buen exégesis de la palabra y ver qué dice la palabra. Por eso, hermano, necesitas estudiar la palabra de Dios. Por eso necesitas profundizar en el conocimiento de Dios y su verdad. Para cuando Satanás venga a tentarte y atacarte, usted sepa lo que Dios ha establecido en su palabra. Y hoy en día Satanás no aparece de manera serpiente. Hoy en día Satanás aparece con cosas que son buenas, como nuestro televisor, las redes sociales, YouTube, un clic. Hermano, no estoy diciendo que eso sea malo, pero hoy en día Satanás usa cualquier cosa para distorsionar la verdad
que Dios estableció en su palabra y tentarnos para que nosotros caigamos en pecado. Finalmente vemos que Eva cede ante la tentación de Satanás. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio a su marido que estaba con ella. Un segundo, hermano. Hermanos, aquí vemos a Adán y Eva desobedeciendo el mandato claro que Dios les había dado. Eva no confió en lo que Dios había establecido, dejándose llevar por la mentira de Satanás, codició lo que Dios había prohibido y comió del árbol. Satanás la sedujo con la mentira y también Adán pecó. Solo una diferencia, que Eva pecó siendo engañada y Adán pecó siendo consciente. Hermano, el pecado en esencia el pecado es falta de confianza en Dios y su palabra. Falta de confianza en Dios y en su palabra. Es lo mismo que hace el hombre hoy en día, hermanos. Rechazar a Dios para vivir para Él, para vivir para su propia gloria. Y el pecado se manifiesta cuando no guardamos los mandamientos de Dios. El cristianismo consiste en una relación de confianza entre Dios y el cristiano y su palabra. Y esto fue lo que no hizo Adán y Eva. Y esto trajo graves resultados y con consecuencias eternas. Versículo 7-8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y miren lo que pasó, que cuando oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto durante el día, entonces él y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Recuerdan el mundo perfecto? Donde no había problema con la desnudez. No había problema entre la relación del hombre y el Dios. Era una relación perfecta. Pero ahora, por causa del pecado, esta relación entre el hombre y Dios ha sido rota. Antes había inocencia, estaban desnudos sin problema, pero ahora se avergüenzan y se esconden de Dios. ¿Y saben qué? Ningún acontecimiento en la historia ha traído tanta oscuridad al mundo como este. Este pasaje es crucial para entender la razón de por qué el mundo está en el caos que está. Es a través del pecado que llega la culpa. Es a través del pecado que llega la enfermedad. Es a través del pecado que llega el sufrimiento. Es a través del pecado que llega la envidia. Es a través del pecado que llega el orgullo y cualquier pecado que pueda nombrar. La culpa del caos del mundo no es del gobierno, no es de la educación, no es de la cultura ni de la economía, no es de los padres, no es de la salud mental. Es el pecado que ha corrompido nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que estamos viviendo es la causa de la maldición y el pecado que ha nublado nuestra mente y nuestro corazón. Y hay algo muy importante en este pasaje. Dios había establecido los roles claros. Y en medio de esta discusión o esta tentación, en ningún momento vemos a Adán cuidando de su esposa. En ningún momento vemos a Adán protegiendo la esposa que Dios le había puesto para cuidar. Hombre,
quiero que me escuchen bien, por favor. Cuando nosotros no ejercemos nuestro liderazgo, nuestro rol de amar, cuidar, proteger, proveer a nuestras esposas, las estamos poniendo en riesgo. Las estamos poniendo en riesgo. Cuando tú no cumples, hombre, tu rol, tu mujer y tu familia está en peligro de ser distorsionada y destruida por el mismo Satanás. Cumple tu rol, hombre. Te ruego delante de Dios que ya dejes las excusas y la bobería y te pongas a ejercer y a cuidar y pastorear a tu esposa en el poder del Espíritu Santo. Te lo ruego, compadre. Te lo ruego. No pongas en riesgo a tu familia. Pastoréala, cuídala, lidérala, ámala, provéele. Pero hazlo en la dependencia del único que te puede capacitar para hacerlo, que es el poder del Espíritu Santo. Esposa, confía en que Dios te ha puesto a tu esposo como líder y déjalo liderar. Escucha, esposa, confía en que Dios ha puesto a tu esposo como tu líder, protector y proveedor. Confía y encuentra gozo en eso, hermano. El problema mayor en tu relación matrimonial no es tu falta de comunicación, no es la falta de dinero, no es la falta de lo que te falte. El problema mayor en tu matrimonio es tu propio pecado y tu corazón. El problema es tu crianza. No es que los niños quieran hacer esto u otro, es el problema del corazón de los niños. Por tanto, hombre, pastorea a tu familia. Pastorea a tu familia. Tu problema con la finanza va más allá de hacer un presupuesto. Es un problema del corazón. Porque no estás encontrando contentamiento en lo que Dios te está proveyendo. La palabra dice que estemos contentos con sustento y abrigo, pero tú quieres tener sustento, abrigo, ya te bote todo. Y no está mal. Si Dios te lo permite, no está mal. Pero estés contento con lo poco o con lo mucho. Porque Dios es la satisfacción, el gozo y el contentamiento de nuestra vida. Lo demás es vanidad. Y se va a quedar aquí en el mundo. Una vez escuchando al pastor Paul David Fried en un podcast, dio estas palabras. Hablando de la iglesia, dijo, como iglesia, somos un desastre. Somos un desastre. Somos pecadores en un proceso de recuperación. Y él dice, es un milagro de Dios que podamos convivir juntos. Si tú estás aquí, estás dentro de un desastre. Estás dentro de un desastre. Están en donde hay pecadores que estamos en proceso de recuperación. Y esto es una realidad, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios. Pero gracias a Dios que nos dio el poder del Espíritu Santo, nos da su gracia y podemos amarnos unos a otros, podemos perdonarnos unos a otros, podemos soportarnos unos a otros para la gloria de Dios. Amén. Y podemos vivir como una familia que Dios ha establecido en la fe. Amén. No importa si hay cubanos, si hay puertorriqueños, si hay mexicanos, si hay dominicanos, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Eso debe traernos gozo. El Señor es bueno, hermano. Y su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Mira a su hermano. Y es un pecador y probablemente le ha fallado y le va a fallar más. Pero tenemos el Espíritu Santo obrando, ayudándonos y guiándonos a toda verdad. El pecado de Adán y Eva trajo consecuencias graves.
Y Dios dio dos respuestas. Dos respuestas encontramos en el pasaje, que también cambiaron todo. Y es lo que me lleva a mi tercer y último punto en el sermón de hoy. El primer punto que vimos, para los que están tomando nota, fue el mundo perfecto antes del pecado. El mundo perfecto antes del pecado. El segundo argumento y punto que estuvimos viendo fue el pecado del hombre fue la causa de que el mundo estuviera en caos. Y en tercer y último lugar, veamos la respuesta de Dios ante el pecado. La respuesta de Dios ante el pecado. Y lo primero que Dios hace en el versículo 9 es que llama y hace una pregunta. Y se la hace directamente a Adán. Y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán era responsable de cuidar a su esposa. Y Adán le responde en el versículo 10, mira, yo te oí, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. No sé si ustedes ven lo que causó el pecado. En el mundo perfecto, un capítulo antes, todo era perfecto, había una relación cercana y perfecta entre el hombre y Dios. Pero ahora Adán está escondiéndose. Esto evidencia una vez más cómo el pecado rompió la relación que el hombre tenía con Dios. Pero sigue preguntándole a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiera? Y el texto no lo dice, pero es como si Dios estuviera esperando que Adán confesara su pecado y se arrepintiera. Y ahí podemos ver una vez más la misericordia y la gracia de Dios. Es como si Dios estuviera esperando esa confesión de pecado. Pero eso es solo una opinión mía, hermanos. Eso no lo dice el texto. Sin embargo, la respuesta de Adán fue, tuve miedo. Y luego, ¿qué comienza a hacer Adán? Comienza a acusar. No. Ahora, la culpa no es mía. La culpa es de la mujer que tú me diste. ¿No les parece eso parecido? ¿No les parece eso parecido? Confieso. Y entonces Dios va a donde la mujer. Y la mujer le dice a la mujer Dios, versículo 13, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Eva también le dice, mira, ¿sabes qué? Satanás fue el culpable. ¿No les parece esto similar? ¿No hacemos nosotros lo mismo cuando pecamos? ¿Nos justificamos culpando a otros? Cuando tenemos una discusión contra nuestra esposa, yo no sé si usted, pero a lo mejor usted es más santo que yo. No, mi amor, es que tú me gritaste. Y por eso yo te respondí como te respondí. ¿No le parece? Yo no sé, hermano, a lo mejor usted es más espiritual que yo. Hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros es porque somos seducidos por nuestro deseo pecaminoso. Pero eso empieza cuando nosotros no le creemos a Dios y a su palabra. Porque preferimos abandonar la gloria de Dios para vivir para la gloria nuestra. Y del versículo en adelante, 14 en adelante, vemos las consecuencias de ese pecado. Y lo primero que Dios hace es maldecir a la serpiente. Le dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Luego pasa a la mujer y le dice, mira, por dejarte engañar y por ceder a la tentación, multiplicaré en grandes dolores y en tu preñez. O sea, la mujer, el dolor de parto que usted siente ahora, la mujer, lo que ha sentido, es producto del pecado. Y lo tercero que hace Dios es que le dice al hombre, mira, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ahora no comerás de él, sino que con el sudor de tu rostro comerás hasta que, o sea, el trabajo, hermano,
es un resultado. El que nosotros ahora trabajemos quejándonos es un resultado del pecado, porque al principio trabajamos con gozo y con alegría, pero ahora nos cuesta. Y finalmente, Dios nos expulsa del huerto. Y el hombre ahora no disfruta de esa relación perfecta con Dios. Y esto quita una idea muy distorsionada que la gente tiene de Dios. Yo no sé si está escuchado, pero hoy en día Dios es tan bueno que Él pasa por alto el pecado, no importa. Hoy en día todos mueren y van todos al cielo. Muchos dicen, Dios es tan bueno que Él va a pasar por alto el pecado. Y eso no es así, hermano. Isaías 6 dice que Dios es santo. Salmos 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el número 14 dice, el Señor, Él es bueno. Dice, Él es lento para la ira. Él es abundante en misericordia y Él perdona iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que lo dice la Biblia, que lo castigará por su iniquidad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Visita, amigo que estás aquí, el pecado serio. El pecado serio. Y Dios no lo va a pasar por alto. En Hebreos vemos que 27 dice que está establecido para los hombres que una vez que mueran pasen al juicio. Y Adán y Eva pagaron las consecuencias de su pecado. Pero en medio del caos, en medio de las malas noticias que había, en medio de la frustración por causa del pecado, resplandece una esperanza. La esperanza más grande para el mundo y el primer anuncio del Evangelio o la primera profecía de que vendría un Salvador. Vamos a Génesis 3:15 y dice así la palabra de Dios. Hablando de la serpiente, dice, pondré enemistad, hablando de Satanás le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. En medio de la desesperación por causa del pecado, Dios prometió que Cristo, descendiente de Eva, acabaría con la serpiente. Que la aplastaría, aunque si no sin primero ser herido. Y esto lo que está apuntando, hermanos, es al sufrimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Su muerte por nosotros, su resurrección victoriosa, iba a derrotar a Satanás. Y de aquí en adelante en la Biblia, comenzamos a ver, y comienza todo el mundo a preguntarse, y una misma historia, una historia de redención, preguntándose, ¿quién es ese Mesías? ¿Quién es ese Salvador que iba a venir descendiente de Eva? Y cuando nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 3, en la genealogía de Cristo, vemos que Cristo termina diciendo que es descendiente de Adán. Descendiente de Adán. Aquí vemos que la promesa fue cumplida en Cristo Jesús. Y mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Y Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Antes éramos enemigos, pero ahora somos sus hijos, hermanos.
por medio de Cristo. Todo lo que hemos recibido y reconocido nuestros pecados y puesto nuestra esperanza para salvación en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, ahora podemos ver la verdad, disfrutar de la verdad, amar de la verdad y obedecer la verdad. Para la gloria de Dios. Y esa es la esperanza en la que nosotros estamos fundamentados como iglesia. Esa es la esperanza del Evangelio en la cual estaremos predicando aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en cualquier área que nosotros estemos. Y esa es la esperanza que nosotros queremos que estén en los hogares, en los matrimonios, en el trabajo y en cualquier área de tu vida, hermano. Amigo que estás aquí, estás viviendo tu vida dándole la espalda a Dios, te tengo una mala noticia. Te tengo una mala noticia. Estás en problemas serios. Un día tendrás que enfrentar el juicio de Dios y serás juzgado por tus obras. Serás juzgado. Serás echado al infierno si no tienes que tener presente. Adán y Eva buscaron justificarse culpando a otros. Y nosotros hacemos lo mismo. Pero eso no te va a servir de nada. Pero hay una esperanza para ti. Y es que Cristo vino, vivió una vida perfecta, fue crucificado en la cruz para que pecadores como tú y como yo puedan obtener salvación. Y la Biblia dice que si tú te arrepientes y pones tu confianza en Él, Él te otorgará la justicia de Cristo. Cuando vayas a ser juzgado, Cristo va a decir, yo pagué por Él. Yo pagué por Él. Ven a Cristo hoy, amigo. Deja de vivir para tu gloria, porque eso parece bueno. Y tal vez lo estés disfrutando, pero su fin es camino de muerte. Para concluir, hermano, que yo sé que el tiempo ha avanzado, la culpa de que el mundo esté como esté no es del gobierno, ni de la educación, ni de la economía, ni de los padres, ni de la salud mental. Es el pecado que ha corrompido nuestra sociedad. Pero un día, Cristo vendrá con nosotros. Amén. Ya no habrá más pecado, hermano. Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más sufrimiento. Y solo disfrutaremos de ese mundo perfecto que una vez fue nuestro. Y estaremos por siempre adorando a nuestro buen Salvador. Por tanto, hermanos, Cristo es la única esperanza para un mundo en caos por causa del pecado. Y quiero concluir con este pasaje, dejándolo con esta esperanza, amigo que tú estás aquí y no conoces a Cristo. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver. Damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no queríamos saber de ti, a ti te plació cambiar nuestro corazón por un corazón de piedra a uno de carne. Padre, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por rescatarnos del pecado. Gracias por hacernos libres del pecado. Gracias porque nos perdonaste y ahora nos has hecho tu Hijo y nos has dado toda bendición espiritual. Y ahora podemos vivir libres, ya no esclavos del pecado, para tu gloria y para tu boca, Señor.
Padre, gracias por tu bondad en salvarnos. Y yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia. Y gracias por aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Que tu Espíritu Santo penetre tu palabra en sus corazones y hagas una obra de salvación en ellos, Señor. Que podamos ser una iglesia que iba centrada en el Evangelio, centrada en la verdad de tu palabra, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Guárdanos de la tentación de Satanás al distorsionar tus palabras. Y que cada día podamos buscarte qué dice tu palabra y cómo debemos vivir en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos y a gozarnos de todo lo que tú has creado para tu gloria, Señor. Que no olvidemos ninguno de tus beneficios, Señor. Te doy gracias por sostenerme mientras predico tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que fue predicada en tu iglesia, Señor, edifique cada familia, edifique cada hogar, cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre, para tu gloria, Señor. Te doy toda la gloria a ti porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús.